Bienvenidos a un nuevo episodio de Normalicemos hablar de emociones. Siempre he dicho que la inteligencia emocional se lleva a donde vayamos o no se lleva si es que no la tenemos. Y hoy en particular me emociona porque tenemos una súper invitada que es abogada y que se dedica a este tipo de temas. Entonces vamos a descubrir cómo las emociones pueden influir en procesos legales. Gracias por aceptar la invitación. Alma, tu abogada, síganla en redes sociales. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en su podcast y muy emocionada porque no todo el mundo habla de las emociones y es algo que sí se tiene que hablar. Sí, es un tema fundamental. Fundamental en todos los sentidos de la vida. Y antes de entrar en materia, viendo tus redes sociales, me gustó lo que decías, que afortunada mamá de 2 pequeños. ¿Cómo una mujer, una profesional tan exitosa, tan dinámica, compagina esta parte de la crianza de 2 pequeñitos con su labor como abogada? Pues es muy difícil, no te lo voy a negar, partiendo desde ese punto es muy, muy difícil, pero no imposible. O sea, tengo una red de apoyo, creo que es lo más importante. Mi esposo me ayuda mucho, creo que estamos en el mismo canal, tenemos una persona que nos apoya y yo trato de darme mis espacios para dar como tiempo de calidad en las actividades de mis hijos. Y también dar un poco de tiempo de calidad también en mi trabajo. También en mi trabajo tengo un equipo muy fuerte que me ayuda, así que me puedo dividir un poquito en esas cosas. Lo que sí, socialmente estoy ahorita media pausada. No, me hablan de eventos y yo así como, ¿what? Porque estoy maternando y es algo que también yo, o sea, tengo paz con eso porque sé que hay etapas y esta etapa para mí es mis hijos y que eventualmente voy a poder volver a salir, volver a ir a eventos y mis hijos van a crecer, o sea. Qué padre. Tiene que ver con inteligencia emocional. Sí, claro. La etapa más importante en la formación de un pequeño es de los 0 a los 11. Sí. En particular de los 2 a los 7. Así que qué bueno que estés ahí abocada. Fíjate que hablando de tu profesión tan necesaria, tan importante, porque siempre hay asuntos legales que resolver, yo considero que el manejo de emociones en las 3 partes que involucran, o ya me dirás si hay una 4ª parte o 5ª, que tiene que ver con el cliente, por ejemplo, que tiene que ver contigo como la prestadora de servicio para el cliente y quien determina una decisión final como un juez. Sí. Hablando primero de ti, ¿cómo manejas tus emociones? Mira, primero quiero como que empezar a hablar un poquito de mí y de mi trayectoria emocional. Yo voy al psicólogo desde que estaba muy chiquita. Qué padre, qué bueno. Sí, mi mamá siempre me inculcó. Siempre he sido una persona muy emocional y eso me molestaba. Me molestaba porque no sabía yo cómo canalizar mis emociones como para acá o para allá. Y obviamente con muchas terapias que asistí desde muy chica empecé a tener entendimiento emocional, solamente que este entendimiento emocional que se está teniendo ahorita siento que es como una era, esto no se veía antes. Sí. Cuando a lo mejor yo a terapia era como ver un tema como personal, como, no sé, un tema que tienes con tu papá. Entonces era abocarse como al tema con tu papá. Y ahorita no, ahorita yo noto que lo emocional va con lo energético, con tu carta astral, con tu signo, con que te conozcas desde adentro hacia afuera. Bueno, yo así lo veo y así lo visualizo. Si no conoces todo eso, siento que no puedes lograr tener una inteligencia emocional como apta para transmitirla. Entonces, yo he tenido mucho trabajo emocional con muchas terapeutas y cada una me ha enseñado una u otra. Pero hubo una terapeuta que me marcó mucho, en la cual fue una terapia grupal que duré 2 años. Y en esa terapia grupal, 1 hora era de terapia y otra hora era de meditación, durante 2 años. Y fue donde se atravesó la pandemia. Entonces, para mí esa terapia fue un antes y un después. Ahí en esa terapia me enseñaron, para empezar, una lista de cuáles son las emociones y cuáles son los sentimientos, que la gente luego los confunde. Claro. Y el entender y saber qué es una emoción y qué es un sentimiento y para qué sirve una cosa y a veces que no es, por ejemplo, cuando te dicen, es que eres muy soberbia, a veces la soberbia no es mala o a veces porque necesitas ser soberbia para ciertas situaciones o así. Entender cómo agarrar una emoción y saberla interpretar y manejar y decir, esta emoción va para esta situación, esta emoción para esto es lo que yo le llamé una inteligencia emocional. Eso es inteligencia emocional. Y ya después ahí mismo en esa terapia empezamos a ver como temas de
tu carta astral, tu signo, que te rige la luna, entonces como también temas como astrales y todo eso que también para mí es muy importante cuando yo entendí que cuando hablan de eres energía, pero sí, ¿cómo? Energía, ¿cómo? Entonces ya cuando entiendes cómo se complementa la energía desde el universo y todo, creo que ahí es donde empieza mi evolución emocional para mí. Y esto a su vez me empieza a ser muy empática con las personas, a desarrollar una empatía como muy fuerte con las personas. Pero llegó un momento hasta hace poco que mi empatía se me fue de paso. Entonces yo me sentaba contigo, tú me contabas un problema y yo ese problema lo sentía, me lo comía, me lo transmitía, entonces yo sentía que esa era mi forma de yo poder resolver tu problema. Entonces llegó un momento que me colapsé, obviamente, y entendí que no es que yo tenga que darle mi energía y mi empatía a todo el mundo y tenga que quedarme con la energía de la otra persona, sino que la inteligencia emocional es desde ese punto. Te entiendo, te comprendo, pero eso no me corresponde. Claro. Y cerramos en esta línea, cerramos y yo te entiendo, pero esto de aquí para acá te corresponde a ti porque ese es tu misión, tu tema, tu problema, algo que tu solución, todo lo que tú tienes que solucionar. Entonces, en llegar a ese punto, yo creo que mi inteligencia emocional no acaba aquí, va a haber alguna otra transición que tenga que pasar y todo, porque todos vamos evolucionando y creo que desde ahí entendí que lo jurídico va de la mano con lo emocional, que ahorita si quieres lo platicamos. Qué interesante. Y sí, proporcionalmente a la inteligencia emocional, pues es nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Fíjate, a raíz de lo que comentas, pues me queda claro que manejas información bien valiosa y que la llevas a tu vida porque mencionaste varias características de la inteligencia emocional, como la gestión de emociones, pero ¿cómo podemos gestionar un sentimiento o una emoción que ni siquiera identificamos cuál es, verdad? Uh-huh. Y mencionas de la empatía y me gusta mucho escuchar esto que dices, saber hasta dónde, porque mucha gente cree que empatía es ponernos en los zapatos de los demás. Si tu cliente está triste, pues ¿de qué sirve que tú te pongas en los zapatos de la tristeza, verdad? Empatía va mucho más allá, tiene que ver con respetar lo que otra persona siente, piensa, sin cuestionar, sin juzgar, ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo en muchas ocasiones. Y fíjate, me da mucho gusto que manejes estos recursos porque eso te permite que tengas bienestar y felicidad. Porque qué culpa tiene tu pareja y tus hijos de que tú no gestionaras tus emociones, ¿verdad? Sí. Y de que llegaras con estrés o cortisol elevado por no tener estos recursos. Entonces, desde ahí yo ya te contrataría como abogada, porque alguien que puede gestionar sus emociones, pues me da seguridad de que va a poder apoyarme mucho más. Porque muchas decisiones, no creo que no me dejarás mentir, que se toman, si no se tiene inteligencia emocional, se toman desde el enojo, desde la tristeza, desde el miedo, desde la ira. Entonces, qué padre que quien te está apoyando a defenderte pueda conocerse primero para apoyar a la otra persona a gestionar sus emociones. Yo sí lo veo muy, muy importante porque muchos casos me han llegado, no porque el abogado, que ya están empezados, no porque el abogado está haciendo un mal trabajo principalmente, sino porque me dice el cliente, no logro que me entienda. Yo por más que le digo, le explico cómo me siento, lo que trato de expresar, lo que trato de comprender, no logra entenderme. Y le preguntas quién es el abogado o la abogada, te das cuenta cuántos años tiene, más o menos ves el perfil de la persona, ahorita que todo el mundo tiene redes sociales o hay alguna foto de casi todo el mundo en la web. Y entonces te das cuenta de eso. Sí. Que si no empatizas, si no se trata de que con todo el mundo si no empatizas en esa reunión como cuando vas al psicólogo. Sí, claro. Si no haces clic con tu psicólogo, y no significa que el psicólogo se va a quedar con tu problema, si no empatizas y sientes que esa persona te está reconfortando en el problema que tú tienes, ya sea patrimonial, familiar, penal, lo que sea, no vas a sentir la confianza y no va a haber ese lazo. Y la verdad es que la relación cliente-abogado la asimilo más o menos a la de un matrimonio. Tiene que haber mucha confianza, claro, primero que nada. Y porque los procesos son largos, porque pones en la mano de las personas a veces el patrimonio, a veces a tus hijos, cosas muy delicadas, como cuando pones en las manos de un médico la vida, ¿no? Claro. Pero aquí a veces en vida vives que el patrimonio se te va, o en vida vives que un hijo ya no lo vuelves a ver. O sea, muchas situaciones así. Sí, es que qué fuerte que aunado al problema que está viviendo el cliente,
que otro problema a resolver sean las maneras de ser del abogado, o que el abogado quiera tener la razón, o que no escuche, o que no empatice, ¿verdad?, con la situación tan difícil. Porque yo sí he escuchado casos en donde el abogado, en vez de aligerar la carga, es otra presión para el paciente, para el cliente, perdón. Entonces, qué triste y qué fuerte que, aparte de una situación legal al resolver, pues tengan que estar en una estira de afloja con quien los está representando. Sí, y es un tema muy, muy común con el tema de la representación. A mí me ha tocado que me pase con personas que de plano la inteligencia emocional, por más que les di empatía, no hubo comunicación y todo, y yo prefiero dejar sus casos porque no hubo esa fluidez. O sea, vengo un margen mínimo, pero también me siento con la responsabilidad de, si no estás fluyendo conmigo, no soy la persona para ti. Claro. Entonces, ya no lo veo yo como no es el dinero que me estás pagando. No. O sea, de verdad ese dinero, gásalo con una persona que te sientas que sí está fluyendo para ti. Pues qué inteligente de tu parte saber hasta dónde y con quién, porque si no iría en contra de tu propia salud. Sí. Emocional, física, mental. Dentro del camino de la abogacía, ¿hay algunos temas que te gusten más que otros, que te den más satisfacción? A mí la abogacía me apasiona en todas sus ramas, aspectos y todo, solo que la vida me ha ido llevando por diferentes materias, por clientes, por situaciones, por personas que conozco. Entonces, ahorita y por hoy me dedico más a lo mercantil, civil y familiar. Y tenemos alianzas con despachos laborales, fiscales y penal. Entonces, sí llevamos un poquito de todo, pero los que se llevan y se centrifican en el despacho es civil, mercantil y familiar. Y pues a mí me apasionan todas las materias, la verdad me gusta mucho lo que hago, mucho mi trabajo. Pero creo que sí estoy en una transición donde para poder abarcar como más, o sea, como poder yo tener más clientes y poder tener una mente más tranquila y más clara, sí tuve que hacer como decisiones y delegar. Porque el hecho de, siempre hay un dicho entre los abogados que litigas contra el funcionario, litigas contra la contraparte, litigas contra el cliente. O sea, y a veces te toca litigar hasta con alguien más, ¿no? De, no sé, alguien en el despacho, los testigos o lo que sea. Y a veces el litigio, pues al final se resume como la variación como del juicio, ¿no? O sea, es como el juicio con esa persona empujando. Y es muy cansado. Claro. Entonces, lo que yo he tratado de hacer en el despacho es, yo te recibo y estudio tu asunto y planteo una estrategia y mi equipo lo ejecuta. Una persona de mi equipo te cobra porque yo no estar como con ese roce. Otra persona de mi equipo asiste a las audiencias y yo te doy como soporte y seguimiento. Pero sí llega un momento que sí les dejo claro que yo no soy psicóloga y que sí cuando las veo un poquito fuera como del camino, y más cuando son asuntos familiares, mi recomendación siempre es: necesito que vayas a terapia para que esto fluya y tú estés más tranquila y nosotros podamos fluir mejor. Porque creo fielmente que la energía que tú le pones a las cosas es la energía que vas a recibir. Y si mi cliente me está dando una energía negativa o muy intensa que me está a veces haciendo que el funcionario se enfermó y no fue 2 semanas y nos urgía que saliera el acuerdo. Cambiaron al juez y no hay acuerdos porque la juez nueva está poniéndose al día. El día de la audiencia se fue la luz. O sea, cosas random que yo digo, es la energía. Sí, claro. La gente dirá, es casualidad. Yo lo digo, es energía. Y no va a avanzar el asunto mientras tú no te tranquilices, porque en realidad yo no tengo una emoción dentro del asunto. Claro. Yo estoy para ayudarte y yo estoy haciendo un trabajo, si yo pensara como abogada, en frío, en un procedimiento que yo sé si pasa esto y esto, qué es lo que voy a ver y prever, pero tú estás con las emociones. Sí, pues mira, una razón más para contratar tu servicio, porque el que tu abogado te recomiende atención psicológica si lo ve necesario, yo creo que pocos abogados tienen esa sensibilidad. Pero fíjate lo que es ganar, porque también lo haces porque a ti te beneficia un cliente que tiene un estado emocional, que favorece el proceso y no que lo entorpece. Entonces, qué bueno. Fíjate, seguramente lo sabes, dentro de las características de la inteligencia emocional, una de ellas es
desarrollar nuestras habilidades sociales, la habilidad para socializar. Entonces, si tú, como dices, litigas con el cliente, con los testigos, con los funcionarios y con quien se vaya presentando en el camino, qué bueno que tu abogado, en este caso tú, tengas las habilidades para socializar y llegar a acuerdos y entendimientos. Porque hay abogados que son muy peleoneros, ¿no? Que van, que creen que ser abogado es sinónimo de ir peleando con medio mundo. Y eso entorpece el proceso porque genera incomodidad, molestia, enojo en todas las partes. Entonces, algo que pudiera solucionar más rápido, quizás se extiende por maneras de ser del abogado que no apoyan. Definitivamente, las emociones influyen mucho del abogado como para tratar de llegar a un convenio, porque a veces obviamente influimos en ya cuando el cliente te toma la confianza, influimos en si puede llegar o no a un convenio. Pero en este caso yo lo que trato de hacer es que también la persona esté lista y cómoda para llegarlo. Yo a veces he estado así en pláticas con los abogados y sí vamos a llegar a un convenio, pero ahorita no es el momento. Porque yo sé que mi cliente así lo quiere, pero en este momento yo veo muchísima fricción entre las partes. Sí, requiere gestionar, tomar tiempo, ¿verdad? Requiere tiempo y vamos dándole una segunda audiencia. A veces el juzgado te da la opción como de pausar el juicio 10 días. O sea, también hay algunas otras alternativas que te da el juzgado que muchos abogados obviamente no tomamos también porque sabemos que es muy tardado y que no son 10 días sino pasa un mes y medio y así, para que salga otra audiencia y más el tiempo que te tome llegar a la audiencia. Y a veces a lo mejor también la premura de ya para cobrar o eso te lleva a eso, pero lo idóneo sería, y es lo que tratamos de hacer en el despacho, es que el cliente esté listo para llegar al convenio. Y depende del cliente, su estabilidad emocional, su inteligencia emocional, porque una cosa yo creo que es la inteligencia y otra es la estabilidad del momento. Claro. Porque yo puedo tener mucha inteligencia emocional, pero si un día antes me pasó que casi chocaba, voy a llegar alterada al día siguiente a una audiencia, ¿no? Y si no hay empatía para entender esa parte, pues no se toma en cuenta algo como el choque y se requiere esa sensibilidad para entender que somos seres humanos, ¿verdad? Así es. Entonces, muchas de las veces, ya cuando están en el juzgado y ya que pasa tiempo y en la primera audiencia de conciliación, y ya que el juzgador, el secretario del juez hace una entrevista con ellos y trata de hacerlos un diálogo para un convenio, a nosotros nos sacan como abogados y ya luego salen y dicen, oye, estoy planteando como si llegan a un convenio, ¿tú te sientes cómoda con eso? Sí. Entonces, si ya tú le dices, hay que llegar a un convenio, yo te apoyo, creo que ellos se sienten más confortables. Pues te dicen, no, podemos luchar. Sí. Entonces ellos de que no quiero llegar a un convenio porque mi abogado me respalda. Claro, lo empodera para ser más destructivo. Claro, pero no le dices que es un tema que te va a causar más tema económico, más desgaste emocional, más tiempo para lograr el objetivo. Entonces sí tienes que hacerle ver a tu cliente cuando ya es el momento de bajar las armas porque la otra parte también ya bajó las suyas y al final es solucionar un problema. Porque le digo, a ver, aquí venimos a solucionar un problema. No echarle leña al fuego, ¿verdad? O tu tema es venganza. Dime la verdad, porque si no, no te voy a entender. Sí, claro. Sí, de verdad les digo esas palabras. Y, entonces, a ver, ¿cuál es tu pretensión? Porque tú me llegaste diciendo que quieres esto y ya me estás hablando de venganza y de otras cosas. Ajá. Eso es otro tema diferente. Y a lo mejor no soy la abogada para ti. Sí. No, si quiero como solucionar, tener... ok, ese es el camino entonces. Sí. Pues mira, hablando de energía, que veo que lo entiendes muy bien y te gusta el tema, pues yo creo que cuando llega un cliente que no resuena con tu energía, pues tú eres la primera en decirle que no eres la opción indicada. Sí. Fíjate, me viene a la mente en una ocasión una persona que escuché que estaba en proceso de divorcio y era un proceso muy fuerte, muy doloroso, agresivo. Entonces esta persona decía, yo sé que con mis acciones me estoy llevando a mis hijos entre los pies, pero no me importa. Ahorita lo que me importa es perjudicar al papá y sacar el mejor provecho. ¿Qué harías cuando una cliente o un cliente te dijera así claramente que su intención primordial es perjudicar a otra persona? Por lo que escucho, me queda claro que no sería tu cliente. No. Pero ¿qué le dirías, por ejemplo, buscando como generar un poquito de conciencia? Me han llegado muchos clientes así, muchas. ¿Más mujeres que hombres? Nomás se me vino a la mente. De los dos. Sí, de los dos. De los dos. No soy la abogada para ti. Y eso que tú requieres te va a costar mucho dinero y tiempo. Y sobre todo dinero. Entonces, si lo tienes, adelante.
Wow. Porque hay gente que con tal de tener la razón, yo creo no le importa ni el tiempo, que es lo más valioso que tenemos, ni el dinero, ¿verdad? Sí. Ni el proceso de daño hacia las personas involucradas. Así es. No, sí, definitivamente hay personas que no. Cuando tienes una inteligencia emocional, por ejemplo, ese tipo de cosas, yo sí como yo las veo en este momento es, tú puedes crear una situación de conflicto un poco medida. Así lo digo yo. Ok. Si te sales de las emociones y lo ves desde arriba, te voy a decir como observador, ¿no? Si tú te sales de tu película y la ves desde arriba y tú lo ves como si fuera un juego de ajedrez viéndolo fríamente y le quitas la emoción, ¿qué es lo que va a pasar en tu daño colateral? Mis hijos van a sufrir esto. ¿Y eso qué les va a ocasionar a tus hijos? Bueno, mis hijos van a tener un trauma tal, y yo voy a conseguir la casa que quiero, y que no sea feliz. Pero mi costo es mis hijos sufriendo esto. Wow. Ok, si tú estás dispuesta a pagar ese costo emocional, porque esto eventualmente te va a costar emocionalmente. Claro. Déjate tú el psicólogo que tengas que pagar, déjate tú. Esto para ellos les va a repercutir en toda su vida. Su destino está marcado. Sí. Si tú estás dispuesta a eso, es la mejor elección para ti. Wow. Pero tienes que ver como una película. Sí. Habrá quien lo entiende y quien dice, no vi la película, sigamos. No, hay gente que se sumerge y se victimiza y se victimiza y se victimiza. Y si tú sabes salirte de la película y dices, pues va a durar toda la vida dando vueltas de víctima y no va a conseguir nada. Wow. Y el día que consiga lo que quiera, de verdad no va a saber qué hacer. Sí, porque a lo mejor su pensamiento es que cuando tenga el resultado que espera, va a estar feliz, tranquilo y va a descubrir que ni siquiera esto. Y aparte el desgaste. Y el costo que va a pagar no lo va a dejar disfrutar. Claro. El costo emocional. Y a veces son costos a la posteridad, ¿verdad? Que hasta para nietos y los que vengan después, ¿verdad? Sí, por esto de las constelaciones familiares. Sí. Por eso. Sí, qué interesante que una profesional como tú tenga esa gama amplia de conocimiento. Eres una mujer muy exitosa en lo profesional y también en redes sociales. ¿En qué momento tú te diste cuenta que te convenía, que sería de provecho para tu profesión hacer esta expansión en redes sociales? Porque tienes muchos seguidores, eres muy apreciada. ¿En qué momento le viste el valor a eso? Pues yo tengo una amiga que es muy famosa. Yo no voy a mencionar su nombre, pero ya muchos saben quién es mi amiga. Y ella empezaba con todo este tema de las redes sociales y me aconsejaba, amiga, métete al tema de las redes sociales, es lo que viene. Estamos hablando de 2018, 2019. Ok, ya hace tiempo. Y yo no sabía cómo llevar lo jurídico al Instagram y el Facebook cuando yo miraba en ese punto de Instagram y Facebook chisme y mujeres encueradas era el contenido. Ajá. Ya sabes, la bolsa. ¿Cómo llevo lo que yo traigo aquí? Sí. ¿Cómo lo llevo a la pantalla y a que una persona lo entiendan? En pandemia me contraté un consultor de imagen. Tuve mucho tiempo para pensar, meditar. Estaba casi concluyendo mi curso de emociones que te comenté. Y ya tenía muchísimas más herramientas emocionales y aparte mi amiga me daba muchos consejos. El consultor de imagen, que él es el creador de Alma Tu Abogada, es un amigo mío. Y empieza Alma Tu Abogada primero creando un personaje, porque tienes que crear un personaje. Las redes sociales es crear un personaje. Sí, ahora lo entiendo. Antes me costaba entenderlo, pero concuerdo contigo. No significa que el personaje que tú crees en redes sociales no sea el mismo que seas tú en persona, que es lo que me dice el consultor de imagen. Si tú creas un personaje que no puedas sostener en la vida real, cuando te vea la gente se va a decepcionar de ti. Y es lo que pasa con muchos artistas. Pero si tú creas un personaje sostenido a la vida que tú llevas, que eres mamá, o sea, muestra tus facetas, que eres mamá, que te gusta el emprendimiento, que te gusta ayudar a la gente, que eres abogada, el conocimiento que puedes transmitir, porque él me decía, es que platicar contigo es exquisito, pero lo tienes que llevar a que la gente lo entienda en una pantalla. Y o sea, él me decía como que no es imposible. Sí, claro. Entonces, empezamos como a trabajar en mi imagen y a crear este personaje de Alma Tu Abogada. Y creo que mi personaje de Alma Tu Abogada es muy sostenible con lo que realmente soy y cuando la gente creo que me conoce no ve algo como diferente, no ve como, es súper. Sí, muy distinta a lo que...
o no es cierto que es tan empática, o es súper mala persona, o me volteó la cara, o ni ve a sus hijos, es mentira. No, en realidad lo que muestro es lo que tú vas a ver casi todo en mí. Así es muy sencillo de sostener, ¿verdad? Porque no finges ni es algo que no eres. Pues qué bonito que puedas compartir eso, porque a lo mejor mucha gente está en ese punto en donde me voy con todo a redes sociales, le aportan a mi profesión o no. Entonces qué bueno ver un caso de éxito en donde le diste valor y te llevó a otro nivel. Ya para ir terminando, tengo unas preguntas que nos hace la audiencia. Y son sencillas. Aparte, eres muy elocuente y muy amena. Entonces, mira, la primera es, ¿cómo le explicas a un cliente o a una clienta que acompañarla en su proceso legal no significa cargar emocionalmente con su proceso? O sea, como deslindándote tú. Y eso te da... ¿Cómo le explicas que cabe la posibilidad que requiera otro tipo de apoyo aunado al que tú le das en la parte legal? Hay varias fases cuando un cliente llega al despacho y más dependiendo el asunto, porque puede ser un asunto familiar, patrimonial o penal. Cada asunto trae emociones diferentes y distintas. Y toca diferentes heridas de la persona. Toca diferentes heridas de la persona. Tiene que ver mucho también con las heridas, porque a mí me podrán estafar y decir, ay, next, lo que sigue, porque a lo mejor mi tema no es lo patrimonial. Claro. Pero a lo mejor me podrán estafar y mi tema es lo económico y yo voy a sentir que me desgarro por dentro y se me acaba el mundo y eso me va a estancar muchos años de mi vida hasta que no tenga una evolución. Wow. Bueno, pero creo que de los asuntos más difíciles son los temas familiares y es donde creo que necesitan un acompañamiento psicológico. Primero es escuchar a la clienta, qué quiere, o sea, cuál es el problema, plantear, yo hacer un estudio y un análisis y saber qué es lo que quiere lograr. ¿Tú qué quieres lograr? Y esto es lo que yo puedo lograr con lo que tú me estás diciendo. Y si estamos en el mismo punto, seguimos con el asunto. Pero en el inter, cuando entran las clientas están en un estado de shock. Casi siempre el asunto que hace es un estado de shock. Tú les explicas mucho, una hora y media, se van y al día siguiente te preguntan lo mismo, a la semana lo mismo, hasta que llega un punto que les dices, te lo puedo mandar por audio para que cada que tú estés con dudas puedas escuchar lo mismo porque ya te lo explico un par de veces. Claro. Que no hay ningún problema, para eso estoy, solo que me está llevando un poco de tiempo explicando. Claro. Optimizar el tiempo. Ajá. Entonces decirle eso de una manera amena es, o sea, casi hay clientes que me han contado, yo para eso te pago y eso. A ver, vamos aclarando puntos. Sí, claro. O sea, sí me pagas para eso, pero pues también no soy repetido. O sea, ya también tiene que ver, permíteme avanzar, o sea, entonces ya ahí vas como mediando con el cliente. Si pasando esa fase que es como que está en shock, entra la fase de empoderamiento porque se empiezan a sentir muy confiadas que tienen una abogada que los está respaldando y los está explicando. Y van entendiendo la situación y van entendiendo que tienen derechos y que obviamente no está perdido su asunto y todo. Y te empiezan a pedir cosas súper imposibles de las que te pidieron al principio. Entonces siempre hay una replanteación del asunto. A ver, ven a sentarte conmigo o vamos a hacer una llamada. ¿Qué pasó? No, pues es que yo quiero, no sé qué pedir y no sé qué. Entonces para ellos ya es otra fase de empoderamiento, porque es donde como que a su tristeza le meten la soberbia, le meten otras emociones, esos sentimientos y yo así lo veo, ¿no? Es que yo soy muy gráfica. Veo que se empoderan de una manera equivocada y eso hace que su misma inestabilidad emocional, pero ya a la vez lo poquito que tocaron, como que ya no están tan tambaleando, el mismo confort de que es que yo ahora quiero esto y yo ahora voy a poner mis condiciones. Y vuelves a replantear, a ver, esto es una venganza, porque tú llegaste por temas a lo mejor a veces de violencia, tú llegaste porque venías sufriendo ese tema. ¿Qué es lo que quieres? Sí. Porque yo lo que te dije que podíamos resolver era esto y esto. Entonces ahí es donde muchas de las veces es cuando yo les digo que yo encantada en la vida de apoyarlas, pero que el tema emocional yo no tengo las herramientas porque no soy una profesional en psicología y les recomiendo a alguna psicóloga. Les mando los números. Y a veces van, a veces no, pero creo que eso para ellos, no sé si les da pena o también dicen, híjole, sí tengo que dar el espacio a la abogada o no sé, pero creo que eso, el momento que yo les digo, puedes ir a terapia, como que si es un tema como de, o sea, me está viendo mal y yo no me estoy viendo en lo que estoy haciendo. Y se les vuelve a explicar y todo. Entonces, sí es necesario hacerlo por escrito la estrategia y que la firmen para que quede claro, porque al final somos abogados y entre más claro mejor.
creo que es lo que se puede lograr. Entonces, eso es como más o menos el proceso cuando un cliente... Sí. Pues mira, una razón más para acercarte a profesionales. Me encanta tu promoción. Es que en serio, porque fíjate, ¿quieres bienestar y felicidad? El 80% depende de tu inteligencia emocional para gestionar todas las situaciones que ocurren en tu vida, incluyendo cuando haya un problema legal. ¿Quieres bienestar y felicidad? Pues contrata gente que te preste servicios, gente que tenga inteligencia emocional, porque la suma de ambas inteligencias pues los van a llevar al bienestar y a la felicidad y a ahorrar lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, porque muchas veces el tiempo se malgasta cuando no sabemos manejar las emociones. Así que gracias por venir. En verdad me abre un panorama muy amplio, porque aunque me queda claro que la inteligencia emocional es fundamental, cada vez me maravillo más de cómo sí se aplica en todas las áreas de nuestra vida. ¿Con qué te despides? Pues me despido dándote las gracias por el espacio, felicitándote porque el tema de las emociones es un tema muy poco hablado y creo que se tiene que hablar más y sensibilizar y socializar. Claro. Así que creo que deberían dar una clase de inteligencia emocional desde la primaria. Claro. Materia básica. Pues nos vemos en un próximo episodio de Normalicemos hablar de emociones. Hablar de emociones es inteligente, es maduro, nos genera resultados extraordinarios, bienestar y felicidad. Así que nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos. No, gracias a ti.